Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Bienvenidas y bienvenidos a una franja de Gaza muy especial porque el Zamora Club de Fútbol ha dado el pistoletazo de salida de las victorias de prestigio en esta temporada 2025-2026. Nada más y nada menos que nos hemos proclamado campeones del Trofeo Colombino. Y tenemos historias de todo tipo que contar. La historia de cómo ganamos ayer, del palmarés del torneo, de cómo yo toqué el torneo, el trofeo, y de cómo no lo pude retocar el trofeo. Pero vamos por partes, que diría Jack el Destripador. Voy a recitaros la lista de equipos ganadores de este prestigioso torneo para que veáis que no es moco de pavo, que no es un amistoso al uso, que no es una victoria anecdótica de pretemporada y ya, sino que es algo que forma parte de la historia del Zamora Club de Fútbol y que hay que colocar en los primeros puestos, obviamente no comparable a un ascenso, a una salvación de desaparición, algo por el estilo, pero ocupa un lugar preferente en la historia rojiblanca. Equipos que han ganado este trofeo colombino. Real Club Recreativo de Huelva, Atleti, Real Betis, Sevilla Fútbol Club, Real Madrid, Athletic Club, Sao Paulo, Ujpes Doxa de Hungría, los Magiares Mágicos, Dinamo Tiflis de Georgia, Feyenoord, Partizan, Stal Mielec, Vasco da Gama, Nottingham Forest, un doble campeón de Europa, Flamengo, la selección de Chile, el Real Zaragoza, el Gremio, el Real Club Celta de Vigo, el Sporting Club de Portugal, el Parma Calcio, el Getafe Club de Fútbol, antes de que llegara Papá Bordalás, el Levante Unión Deportiva, último en ganarlo en su primera participación hasta Don Zamora. Barça, hasta 2014 no lo consiguió. Ojo, el Barça, después de ganar ese trofeo, se adjudicó todos los títulos, el triplete. Osasuna, Córdoba y ahora sí que sí, el más importante, el último y el mejor, el Zamora Club de Fútbol. 2025, en un triangular. Fue una tarde y noche muy especial, incluso para los que estuvimos lejos de Huelva. Yo estuve aquí en mi casa, en la España incendiada. Afortunadamente a mí no me ha tocado vivirlo en mis propias carnes ni a mi familia, pero sí, estoy en la España incendiada, en Nuez de Aliste, siempre olvidada, ahora calcinada también. Hay que agradecer incluso eso a los amigos del Recreativo de Huelva. Muy buena gente, anfitriones extraordinarios, inmejorables, una afición fantástica y que por redes sociales, aparte de tener un trato exquisito siempre con nosotros, es que lo que hacían permanentemente era suerte con los incendios, ánimo con los incendios, chapó, gente de orden, la del decano del fútbol español, un equipo que se merece estar mucho más arriba de donde está en segunda federación. Vamos a ver si con nuestros ex hacen camino. La verdad es que yo, viéndolos en el Zamora, no era muy optimista, sobre todo con Ronnie, pero oye, parece que ha caído de pie en Huelva y esto también cuenta mucho en el fútbol, que si un delantero viene de una mala temporada, entra en un lugar nuevo, le salen bien las cosas al empezar y puede tirar para adelante. Ronnie y José Carlos son los ex, José Carlos que no se ha podido estrenar, curiosamente es al que más fe le tengo yo de los dos. Un Recreativo de Huelva con el que nos jugamos en la práctica la final del torneo, porque era modo triangular, yendo partido a partido, en el primer encuentro 0-0 contra el Cacereño. Lo cierto es que es un partido que se vivirá también, aunque dentro de varios meses, en el grupo primero de Primera Federación. A mí no me gustó demasiado el Zamora, no me gustó el enfoque, no me gustó lo plano que fue el partido, me desagradó que no hubo demasiadas ocasiones, que, bueno, por lo menos teníamos orden para mantener la portería cero, pero no teníamos chispa para romper las líneas enemigas. En defensa nos liábamos no tanto a la hora de defender, que ya digo que eso lo hicimos bien, sino a la hora de sacar jugado el balón, mucha circulación entre los centrales, una alineación poco reconocible. Es lógico también que hubiera que hacer cambios, no deja de ser pretemporada, no dejaba de estar en juego el torneo más adelante, aunque este primer partido no lo ganaras. Y luego los penaltis. Penaltis, yo tengo una pedrada de las muchas que poseo. Los penaltis contra el Cacereño que los perdemos, contra el portero que le ganó la tanda de Copa del Rey al Villarreal hace un año y medio, Iván Martínez, Unionistas Villarreal, en el partido que se tuvo que jugar en 2 días, y ganó las 2 tandas de penalti. Curiosamente, el Cacereño
no ganó partidos, quedó tercero, pero ganó las 2 tandas. En la práctica no sirvieron. Y en la práctica no pasó nada porque perdiéramos nosotros esa tanda de penaltis. Vale, de acuerdo. Pero yo tengo una teoría, que es que los penaltis los tiene que tirar no aquel que quiera redimir sus penas o sus fallos anteriores, Álvaro Romero, sino aquel que tenga confianza para meterlos. Álvaro Romero, con tirarlo habiendo fallado el anterior, lo que estaba arriesgándose era a fallar otro y que todavía entrara con más dudas al siguiente partido. Eso fue exactamente lo que pasó. Y en cuanto al portero, yo es que creo que hay porteros específicos de penaltis. Hay guardametas que son verdaderos fenómenos en parar penaltis. Y otros a los que no se les da, que no tienen por qué ser malos guardametas, que pueden servir como porteros de una plantilla, pero que no se les da el parar penaltis. Y ese es el caso de Adrián Pereda, que al igual que Álvaro Romero no metió ningún penalti en 4 días, tirando 2, pues Adrián Pereda sí paró uno, el quinto, bien parado, pero en 4 días que ha disputado 2 tandas ha perdido las 2 contra el Langreo y contra el Cacereño. Así que no me vale a mí. Yo creo que los entrenadores están para poner a los mejores. Que hubiera jugado ese partido los 45 minutos, perfecto. Pero los penaltis, en un torneo en el que además pueden decidirlo, por mucho que sea de pretemporada, a todos nos encanta ganar y a todos nos cambia el estado de ánimo ganando. Así que yo creo que Sabas se debe dejar de buenismos y debe aplicar la meritocracia a la hora de las tandas de penaltis, ya que encima en estos partidos se pueden hacer cambios, más que de costumbre. Bueno, aparte de esto, dicho lo malo, hay que decir a partir de ahora solo cosas buenas, porque Juan Sabas es de los pocos hombres de fútbol que ha ganado el torneo como jugador y como entrenador. De hecho, ya lleva 3, 2 como futbolista, 1 como técnico. Se une, si antes decíamos un selecto grupo de clubes, Juan Sabas se adhiere al siguiente grupo de ilustres del balompié, el entrenador palíndromo. Luis Aragonés, que ese es el más importante, y si se quedara aquí la lista, Luis Aragonés, Juan Sabas, bastaría y sobraría. Luis Aragonés, Manolo Cardo, Amancio Amaro, José Antonio Camacho, Manolo Zambrano, Víctor Espárrago, buen aperitivo, y el entrenador palíndromo, obviamente, el último que llega aquí. Ganó 2 como futbolista, uno con el Atlético en 1991, otro como técnico en 2025, y entre medias uno como jugador también con el Real Betis Balompié. Así que ha ganado con 3 clubes distintos y en 2 facetas diferentes, prestigiando la carrera de este entrenador, que estaba contentísimo de haberlo ganado. Y la verdad es que el segundo partido que jugamos nosotros, entre medias el Recre le pasó por encima al Cacereño, lo dijo el propio Julio Cobos, que le había pintado la cara el Recreativo de Huelva, y no le faltó razón. Yo me asusté un poco, lo reconozco. Cuando vi al Recre allí en el segundo partido desparramando fútbol, digo, como no mejoremos la imagen en el tercer partido del triangular, nos la vamos a pegar y no nos vamos a llevar la carabela de plata, con lo bonita que es para conquistar América. Afortunadamente, después de que el Recre le pasaba por encima al Cacereño, nosotros nos previnimos bien, sacamos un 11 bastante mejor, nos dejamos de inventos. Es verdad que también haciendo alguna prueba, sin poner a Eslava, que todavía pues viene de esas molestias de la pretemporada, con un solo delantero, que no sé si esto va a ser así, pero claro, ¿qué delantero, señores? Que Carbonell mete la cabeza en un ventilador y falta le hacía con el calor que hacía, pero cómo remató el córner. Y igual que he dicho antes lo malo de lo de los penaltis, en mi opinión, ahora hay que quitarse el sombrero con la manera de ensayar el balón parado. Esto será de Juan Sabas o será del cuerpo técnico, lo podremos hacer extensivo, no lo sé, pero desde luego está muy bien hecho, porque ya habíamos marcado 2 goles a balón parado, a pelota quieta, contra Villaralbo y contra Palencia en los partidos de Copa Federación, y ayer otros 2 al decano del fútbol español, de una manera espléndida, o sea, con corners de toda la vida, con centros, sin tonterías, y con delanteros que no tienen miedo en meter la cabeza, y con centradores con pie de seda, como Carlitos Ramos, el capitán al que ya solo le falta ganar el Carranza o el Mirandilla, porque ya, mejor dicho, ganar el Teresa Herrera, porque ya ha ganado el Carranza y ha ganado desde ayer el nuevo Colombino. Así que solo le queda uno de los 3 torneos. La verdad es que ese segundo partido nos dejó con muy buen sabor de boca, un poquito de descontrol, de correcalles,
pero llevamos el peso de las operaciones, supimos en todo momento asestar el último golpe, porque parecía que con el 1-2 podía estar resuelto el partido a nuestro favor, después de unos 15 minutos iniciales vertiginosos, después nos empataron casi en el minuto 40, en el minuto 38-39, y a partir de ahí parecía que el portero Manu Fernández nos iba a sacar todos los balones, le llegamos bastante, las sensaciones no habrían sido del todo malas, aunque no hubiéramos conquistado el torneo, pero es que cambia todo, el ganar. Es que ganar es lo más importante. Por eso yo decía lo de los penaltis. Ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Lo decían dos de los que tienen el colombino, por repetición, de jugadores y entrenadores, tanto Luis Aragonés como Juan Sabas, el alumno y el maestro. Del subcampeón no se acuerda nadie y tal. Bueno, sí nos acordamos, claro, del recreativo, pero que está claro el mensaje que quiero transmitir. Y lo hicimos fenomenal. En ese segundo partido que jugamos, el tercero del día, además es que el Recre se portó bien con nosotros hasta en eso, porque lo normal es que el Zamora hubiera jugado 2 partidos seguidos, de esos 45 minutos, que hubiera jugado el Recre el primero y el último, y el Recre, sin embargo, jugó el segundo y el último, que además ahora os iré diciendo más datos de Wikipedia, pero en el artículo del colombino de Wikipedia lo que ponía era que solía jugarse el colombino en formato triangular, con el Recre disputando el primero y el último, que a mí me parece la mejor combinación para jugar estos encuentros, aunque sean de 45 minutos. Estrenarte y acabar, abrir y cerrar. Así lo hizo el Zamora y desde luego lo de Carbonell muy reseñable, lo de Quique Márquez, bueno, es que Quique Márquez es un fenómeno. Quique Márquez puede tener partidos malos, los tiene. Puede tener defectos por la edad, los tiene. Puede no ser el jugador más trabajador del Zamora, lo es. Pero es que técnicamente y cuando tiene el momento de inspiración, cuando le viene el duende gaditano, es que es un jugador increíble. Y ayer dijo la última palabra y habría dicho también la siguiente si hubiera sido menester. El cabezazo de Carbonell, el cabezazo de Quique Márquez y el golazo de Quique Márquez. Todo impresionante y que nos dio un subidón enorme. Y además, ya digo, todo el envoltorio es que fue precioso porque yo lo estuve siguiendo por los muchachos del canal de YouTube de Recreativo de Huelva, como todos los que no estábamos allí. Una pena porque no nos mandaban gambas a distancia ni jamón de jabugo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Estuvimos viendo el partido o los partidos y lo hicieron fenomenal hasta el punto de que la canción de previa de los partidos del Plus la pusieron ellos al final, el desafío total. Y eso a mí me hizo venirme muy arriba, cuando ya habíamos acabado de ganar el trofeo encima por todo lo alto, con gol casi casi en el último suspiro, para adjudicarnos el colombino por ese 2-3. Un colombino que tiene varias interioridades, ahora os voy a decir, porque yo lo toqué y ahora me alegro de que lo pueda hacer el Zamora Club de Fútbol por medio de sus capitanes, de Carlos Ramos, de Quique Márquez, de Fermín Sobrón y de Pablo Clavería. ¿Cuándo pude yo manosear este torneo? Pues lo hice en los campamentos de la ONCE, que tenían la malsana costumbre de llevarnos a visitar la sala de trofeos del Bernabéu, que maldita la gracia que a mí me hacía, pero nos llevaban a los muchachos de Zamora, Salamanca y Ávila, o Salamanca, Ávila y Zamora, y allí, en la sala de trofeos del Bernabéu, veíamos alguno, tocábamos alguno que estaba ya muy oxidado, que ya tenía mucho polvo. Las copas de Europa, estas de los tiempos del dictador, alguna copa de la UEFA, estaba todo ya, bueno, de aquella manera, manga por hombro. Y nos las enseñaba igual el Madrid. Y yo, claro, me reía y los vacilaba. Y luego también nos enseñaron un trofeo grandioso, muy voluminoso en cuanto a tamaño. Se conoce que Abel Caballero lo hace todo a lo grande, o no sé si eso ya tendría él mano, no creo, pero el Ciudad de Vigo era un buen bicho de torneo. Bueno, pues nos enseñaron también el trofeo colombino, y es que el Madrid tiene 3. Os he nombrado al Barça, que no lo ganó hasta 2014 y solo tiene 1. O sea, el Barça ahora mismo tiene menos vigencia en el colombino que nosotros, porque estamos empatados a 1 y el suyo ya prescribió. Pero el Madrid tiene 3. Uno del año 1970 y 2 de la década de los 80. Y en la sala de trofeos del Bernabéu diría que incluso lo toqué más de una vez, pero me gustaba mucho la silueta de la carabela de plata. Me encantaba tocar aquel trofeo
Igual que os digo que las Copas de Europa del Madrid, sí, serán más importantes y tendrán mucha solera, pero se caían a cachos, hace falta una restauración, supongo que ya la habrán acometido. Los trofeos Colombino eran muy guapos, ¿eh? O sea, me alegro mucho de que lo tenga el Zamora porque yo tuve la suerte que en aquel momento yo no lo veía así porque era llevarme a la sala de trofeos del Bernabéu, que a mí no me interesaba, pero tuve la suerte de tocarlo, el Colombino. Y la mayor suerte es esa, no ir a la sala de trofeos del Madrid, sino tocar el trofeo Colombino. Ya digo que fue una bonita experiencia y es difícil que yo la olvide, así que otro logro desbloqueado, una página más superada en el particular videojuego por parte de mi equipo, del Zamora Club de Fútbol. Igualarse a mí en esto, en tocar el torneo y en levantarlo, porque además yo no lo gané, esa fue la desventaja que yo tuve, pero el Zamora sí lo ganó. En cuanto a lo de retocar, que os digo en el título, tocar y retocar, bueno, pues Twitter Zamora lo sabe, y además ahí están las pruebas gráficas, que yo esta mañana, para hacer este vídeo, pero no solo por hacer este vídeo, sino por amor al arte, yo me metí a ver el palmarés del trofeo colombino en Wikipedia, como yo digo, en Wikipiedra. Me podía haber metido en el rincón del vago, que no hace tanto que yo era estudiante y me metía, no, pues me metí en Wikipiedra. Y en Wikipiedra vi yo que estaba eso desactualizado. Y no podía ser, igual que el Zamora creo que todavía debe poner la mención al Trofeo Colombino 2025, que creo que en el artículo de nuestro equipo no figura aún. En la página de Wikipiedra el Trofeo Colombino aparecía sin mención a la participación y a la obtención del título por parte del Zamora. Lo último que ponía era 2024, que lo había ganado el Córdoba, al propio Recre. Y yo, ¿qué hice? Ni corto ni perezoso, lo puse en Twitter que esto había que arreglarlo. De primeras nadie se dio por aludido, así que entré yo. Me metí en la página de edición y claro, la inaccesibilidad de las páginas web para un ciego es notable todavía en 2025. Entonces yo me volví loco. Era un laberinto en el que pasabas de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás y no sabías, el cursor no te leía bien. Yo que trabajo con programas de voz, no te leía bien en qué lugar de la página estabas, qué equipos eran los que estaban puestos, cómo tenía yo que poner los datos para que figuraran de igual modo que estaban los anteriores en la misma tabla, y eso fue un sin Dios. Afortunadamente, yo hice saber esto en Twitter, que me había metido en la Wikipiedra para editar el trofeo colombino y poner que el Zamora figuraba como ilustre vigente campeón y que no había sido capaz, por eso, por el tema de inaccesibilidad. Esto ya lo especifico ahora. Y luego en Twitter Zamora empezaron a darle a me gusta a la publicación y apareció un buen hombre, Jorge Jambrina, que lo ilustró, que ya dejó Wikipedia como debe estar, con el trofeo colombino mediante para el Zamora Club de Fútbol. Así pues, ahí tenéis la explicación, amigas y amigos, peloteras y peloteros. Yo toqué el trofeo colombino, pero no pude retocar la edición web del trofeo colombino. Y sí que mirando el palmarés me surgió una pregunta que para mis amigos tuiteros, que son muy buenos los del Recreativo de Huelva, son muy entusiastas de su torneo y cuentan muchas leyendas, muchas estadísticas, muchos datos de goleadores, el 10 del decano creo, y Rafael Martín García, que también interactuó con nuestro segundo entrenador, con el segundo del entrenador palíndromo, con Sabitas, y tengo una pregunta que hacerles, porque es una duda que me ha surgido al ver temporada a temporada cómo ha ido transcurriendo el torneo. ¿Por qué entre 1969 y 1976 no participó el equipo anfitrión, su equipo, el Real Club Recreativo de Huelva? ¿Me podría haber puesto a investigar yo? Sí. ¿Soy periodista? Sí. Pero, hombre, mejor que me lo cuenten ellos, ¿no? Desde allí, desde la cuna del fútbol, donde nace el fútbol y donde hoy el Zamora ha conseguido un hito histórico para nuestro club, que no es el mayor, pero sí es el mejor para todos nosotros, y hemos conquistado la Carabela de Plata. Ahora nos falta conquistar un ascenso, ese que esperamos conseguir nosotros y que consiga también el Recreativo de Huelva, que tiene un gran equipo, con Antonio Domínguez, con Mario da Costa, que marcó un doblete, con Caio Quintana y con nuestros ex. A ver qué tal Ronnie y José Carlos Ramírez. Bueno, recreativistas, amigos del jamoncito y de la gamba,
Decidme por qué no participó vuestro equipo entre 1969 y 1976, si fue para ir todavía más, para no ir tan sobrado, porque es el equipo que más trofeos tiene, aún así, o por qué fue. Pues tuvo que haber una explicación. Eran años convulsos en España, pero no sé qué pasaría ahí para que el Recre no tomara parte en ese trofeo. Por cierto, digo, las gambas, el jamoncito, no me quiero olvidar del fresón de Huelva, ¿eh? Me encanta el fresón de Huelva. Pues eso, que me digáis y que nos felicitemos entre todos porque el Zamora haya levantado la carabela de plata con toda esta serie de equipos que os he dicho. Recre, Atleti, Real Betis, Sevilla, Real Madrid, Athletic, Sao Paulo, Hukpes, Dinamo Tiflis, Feyenoord, Partizan, Estal Mielec, Vasco da Gama, Nottingham Forest, Flamengo, Chile, Real Zaragoza, Gremio, Celta, Sporting Clube, Parma, Calcio, Getafe, Levante, Barça, Osasuna, Córdoba y Zamora Club de Fútbol. Así que, decidme todo lo que os plazca sobre este torneo, qué os pareció el equipo, si sois de aquí de Zamora, si os ilusiona lo de Quique Márquez, si falta el probar con doble 9, si os molestó mucho lo de Álvaro Romero y lo de Pereda como me fastidió a mí en el momento. ¿Qué pensáis? Margen de mejora contra Unionistas, Copa de Federación, luego el inicio de Liga y si sois de Huelva, ilustradme con aquellos datos que yo desconozca de este torneo que es el más bonito del fútbol español, ese que yo toqué, pero que no pude retocar. Dale like, compartid, difundid, comentad. Nos vemos pronto. AUPA Zamora, campeón del colombino. Y hasta la vista.